Hola a todos, bienvenidos a este espacio especial, un espacio creado especialmente para ustedes, donde queremos compartir nuevos conocimientos, nuevas prácticas que nos ayuden en el día a día. Espero que desde donde estén puedan conectarse con los suyos para disfrutar de esto que hemos creado con tanto cariño, especialmente para ustedes. Hola, buenos días y bienvenidos a este espacio que Bancolombia nos regala para llenarnos de buena energía, para desconectarnos, para compartir con nuestra familia y lo más importante, para aprender a sembrar suculentas, sobre todo sus cuidados, su mantenimiento, para que al final tengamos un jardín hermoso en casa. Me presento, yo soy Marcela Noreña, yo soy la creadora de Habibi. Habibi es una empresa que nació hace 12 años con el único objetivo de expandir la naturaleza a través de todos los hogares, de darles todo el conocimiento acerca de cómo cuidar sus plantas, cómo mantenerlas bonitas y todos los beneficios que estas traen a nuestras vidas. Entonces, hoy les vamos a enseñar todo sobre las suculentas. No sé si algunos las conocen, puede que otros no, entonces les voy a contar más a fondo. Lo primero es, ¿qué son las suculentas? ¿De dónde vienen? Estas son unas plantas maravillosas que son nativas del desierto. Entonces ellas están acostumbradas a recibir muy poca agua, a tener periodos largos de sequía y a estar al sol. Entonces aquí pues se pueden como dar cuenta que son plantas que les gusta mucho el sol y poco el agua. Más a fondo, la familia de las suculentas es una familia enorme, enorme, en la cual hay muchísimas especies. Están desde estas echeverias, por ejemplo, que no sé si las conocen, si las han visto. Tenemos también los aloes, tenemos cactus, que hay muchísimas variedades de cactus. Entonces esta es una familia inmensa que además de ser nativa del desierto, puede vivir en toda la tierra, desde los desiertos hasta los páramos. El único lugar donde no viven pues es en los polos, pero ellas se adaptan a vivir en cualquier espacio. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito más acerca de cómo son los cuidados, cómo mantenerlas hermosas. Entonces, empecemos por la luz. Como ya les conté, bueno, las suculentas son plantas de desierto, entonces ellas están acostumbradas a recibir mucho sol. Para los que ya las conocían, no sé si han visto que en internet circulan muchas fotos donde las vemos en oficinas o en baños que son como muy poco iluminados. Ellas se ven espectaculares para la foto, pero ¿qué pasa? Que empiezan a crecer desmesuradamente, se empiezan a poner feitas, se les empiezan a caer las hojas y no sé si han visto que hemos llegado a oficinas o hasta en nuestras propias casas, hay unas suculentas largas que las tienen que sostener con un palito. Bueno, esto se debe a que les hace falta sol. O sea, el sol es clave. Grábense lo que es súper importante. Otra manera de saber que a nuestra suculenta le está faltando sol, además de que se puso larga y que la tuve que sostener con un palo, es que, por ejemplo, miren esta belleza que tiene en todas sus hojitas, todos los bordes son rojitos. Por aquí tengo esta otra que también tiene sus bordes rojos y hermosos. Esto se debe al sol. Háganse de cuenta que ellas se broncean. Entonces, cuando yo me la llevo para mi casa y la pongo en el baño, hermosa, pero no le da sol, ella se va a empezar a poner pálida, va a perder todos los colores que la caracterizan y esta es otra manera con la que nos podemos dar cuenta que le falta sol. ¿Cómo sé yo cuál es la cantidad y cómo o sea, qué tanto le debe pegar? Más o menos le debe dar sol unas 4 horas, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser al mediodía, porque mucha gente me dice es que yo la sembré en mi patio, pero pues el sol da la vuelta y la casa llega un momento en que le da sombra. Esto no pasa nada, con que ella reciba unas 4 horitas de sol está bien. Ahora, ¿qué es el sol directo? También mucha gente me dice, no, es que yo la puse en la sala de mi casa donde hay una ventana muy grande, que hay muchísima luz, el sol pega, pero el sol pega no directo en la planta. Entonces, lo más importante es, háganse de cuenta, cuando ustedes se van a solear con protección solar, ¿ustedes qué buscan? No se van a solear en la sala de su casa, buscan que les dé el sol directo.
Entonces, si yo hago así encima de la planta y veo que hay una sombra, pues como sombra muy importante, no como en este momento, sino sombra, sombra, eso es sol directo. Ese es un tip clave para que sus plantas no se vuelvan largas, feas, paludas y no pierdan los colores tan hermosos que la caracterizan. Bueno, el segundo punto muy importante es el riego. Cada cuánto las debo regar, cómo las debo regar. Entonces, bueno, como les dije, ellas son de desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? En el desierto llueve muchísimo y muy, muy, muy profundo. Y luego hay periodos de absoluta sequía. Igual debo hacer yo con las suculentas. Entonces hay personas que las riegan con un spray y me dicen, no, es que yo soy súper juiciosa y la riego con un spray. ¿Qué pasa con el spray? Que lo único que va a mojar es esta capita de acá, la más de encima, pero es que todas las raíces principales y las que más absorben agua están hacia abajo. Entonces yo lo que debo hacer es un riego a profundidad. Debo regar muy, muy bien, esperar que el agua salga por debajo, y luego de esto, si es necesario, volver a dar otro riego. ¿Para qué? Para asegurarme que la tierra quede muy, muy, muy empapada. Cuando la riegan, ustedes ven que ustedes toman su planta y si está seca, pues pesa, no sé, lo que pesa una planta seca. Pero apenas ustedes la riegan muy, muy, muy a profundidad, van a ver que ella queda pesada. Entonces, este es un truco para saber si ya es hora de regar o no. Como que se aprendan cuánto pesa la matera luego de regada y si la levantan y ya no está pesada, es hora de regar. Esto es un tip muy intuitivo, pero les tengo otro que es muchísimo más eficiente. Por aquí tengo un palito de bambú. Estos palitos los consiguen en muchas partes o puede ser también una cuchara, como las cucharas que nos dan con algunos domicilios, que sea de madera. Y les voy a mostrar. Lo que van a hacer es meter el palito en todo el extremo. O sea, no lo vayan a meter como hacia allá, ni lo metan, o sea, que sea muy en el extremo. ¿Por qué? Porque así nos vamos a asegurar de no dañar ninguna raíz. Entonces yo lo voy a dejar un momentico y literalmente esto va a ser como haciendo una torta. ¿Qué pasa? Cuando yo meto el cuchillo en la torta, si sale y está húmedo, todavía no es hora de regar, bueno, o de sacar la torta. Si sale y el palito está seco, eso quiere decir que ya es hora de regar. Entonces vamos a sacar y miren que aquí podemos ver que la tierra, o sea, ella salió con un poquito de tierra, pero esta tierra está muy seca. Yo pues logro ver acá que esta tierra está muy seca. Entonces este sería el momento ideal para regar mi planta. ¿Qué pasa cuando la tierra está ya como muy vieja o muy compacta y yo veo que yo riego y el agua pasa derecho? Entonces puedo usar este palito para hacer como unos pequeños huequitos en la tierra, como les digo, teniendo mucho cuidado de no dañar las raíces, y esto me ayuda a airearla. Lo otro que puede pasar, que es el siguiente paso para el que vamos, es cuando ya las raíces han formado toda una red gigante y ya la planta no cabe en la matera, entonces yo voy a sentir que hay muchas raíces y el palito no va a poder pasar. Entonces esto es una señal de que debo trasplantar mi planta. Entonces vamos al trasplante. Este es un método de saberlo. El otro método es, miren por ejemplo, aquí tengo esta planta que las raíces empezaron a salirse por debajo de la matera. Entonces esto es una señal de que ya está buscando pues como por dónde más sacar las raíces. Otra señal es cuando yo aprieto la matera y está muy, muy dura. Esto obviamente en el caso de una matera que sea pues blandita como una de plástico, en una dura como esta de cerámica no lo vamos a poder hacer. Por eso hay varios métodos para saber. Pero entonces ya saben, si la matera está dura, si las raíces se salen por debajo o si utilizo mi palito y veo que no logro hacer que pase pues como hacia abajo, ojo, no vayan a dañar las raíces. Bueno, quería decirles que en el chat les vamos a mandar una encuesta para que por favor nos la ayuden a responder, es súper importante para nosotros. Bueno, y al final vamos a tener un espacio para que nos hagan todas las preguntas que quieran. Bueno, entonces, siguiendo, ya les hablamos del trasplante, también hay otro método que no es o sea, específicamente trasplante, pero nos preguntan mucho cómo puedo multiplicar mi planta.
Entonces hay un truquito y es que cuando ustedes vean, miren por ejemplo esta plantica, tiene aquí una hojita que es como un diente flojo. Entonces yo voy a quitar con mucho cuidado esta hojita y puedo hacer dos cosas. La primera es que la puedo volver a poner aquí, en la misma tierrita. Debo mantenerla muy húmeda para que ella desarrolle nuevas raíces y esta plantica va a ser un clon de esta, que es la mamá. Entonces, esta es una manera de multiplicar las suculentas y los cactus. Por ejemplo, aquí, este cactusito tiene aquí una patica, pues, o un hijito que está también como suelto. Yo lo podría soltar dándole como una ligera vueltica, con mucho cuidado. Tiene que estar suelto, porque si no van a dañar la planta. Lo sueltan y vuelven y lo ponen en tierra. Otra manera que pueden usar es en agua. Entonces, esto es más difícil porque tiene que ser pues como un lugarcito donde yo pueda poner todas las hojitas filaditas, que les entre un poquitico de agua aquí. O sea, yo no quiero inundar mi planta, ni la quiero meter en agua a que nade. Yo quiero que este pedacito de acá toque el agüita. Y ya de aquí van a empezar a salir las raícitas, apenas tenga raíces pues como larguitas, pues como por ahí de este tamaño, ya yo puedo proceder a sembrarla. Entonces, bueno, eso en cuanto al trasplante y a la multiplicación. También nos preguntan mucho, no sé si ustedes sabían que las plantas hay que limpiarlas. Y si ustedes tienen plantas en la casa de hojas grandes, como estas que tengo yo acá atrás, todas estas plantas hay que limpiarlas porque si no, ellas no van a poder realizar muy bien su proceso de fotosíntesis y de regalarnos todo el oxígeno que necesitamos. Entonces, es muy sencillo. Yo cojo un trapito con un poquito de agua y simplemente la paso por encima y por debajo de las hojas. Esto nos va a ayudar a que no tengamos plaguitas en la casa y a que las hojas estén brillantes y espectaculares. Pero entonces me dicen, ¿y yo cómo hago con un trapo para limpiar una de estas miniaturas? Porque pues, son unas miniaturas y ¿qué voy a hacer yo con un trapo? La desbarato y le quito todas las hojas. Entonces hay un truquito. Tengo por aquí un pincelito. Entonces con este pincel la vamos a limpiar, por ejemplo, después de trasplantarla, que puede quedar con tierra por encima, o por ejemplo si la tengo en un patio o en un balcón donde no le llueve, porque el agua de la lluvia las ayuda mucho a limpiar. O sea, estas plantas no hay que limpiarlas tanto como las plantas de interior, pero igual sí debo revisar porque muchas veces, como entre los donde se juntan las hojitas, puede haber plagas, entonces esto me evita que yo tenga que fumigar. Entonces yo limpio muy bien hacia afuera, si veo alguna plaguita, limpio, y muy, muy, muy importante, voy y lavo mi pincel o mi trapo en el caso de las plantas grandes antes de pasar a otra planta, porque no queremos pasar bichitos de una planta a la otra. Entonces esto es clave. Si de pronto compraron una suculenta que viene, no sé si aquí logran ver, tiene como un medio polvito, como grisecito, es como una capita que la cubre, no se la vayan a quitar. Esto se llama pruina. ¿Y qué pasa con la pruina? Es como el antisolar natural de algunas suculentas. No todas las tienen. Pero sí cuando desde el principio su planta tiene este polvito grisecito o blanquito en algunos casos, no la vayan a limpiar porque le están quitando la capa protectora. Lo único es, si necesitan quitar, como les digo, una plaguita o algo, se van pues como a donde estén los animalitos, ahí las limpian, pero no se obsesionen pues en tratar de que la planta quede brillante porque le van a quitar su capa protectora. Entonces les repito, no todas las suculentas tienen esto, pero las que la tengan ya saben que no se la deben quitar. Bueno, otra cosa es si encuentro una plaga, ¿qué debo hacer? Las suculentas son bastante sensibles, por ejemplo, a los fumigantes, que son muy, muy fuertes, muy, muy químicos, que a veces cuando tenemos muchas plagas en la casa pues, o en el jardín, los solemos aplicar. Ellas son súper sensibles, entonces si yo les aplico mucho o uno muy, muy fuerte, las puedo quemar. ¿Y qué pasa con las suculentas? Pues que una vez se queman hay que esperar a que se caigan todas las hojas y vuelvan a salir hojas nuevas. Entonces, les recomiendo que si van a usar
algún fumigante que sea algo natural. Por ejemplo, un fumigante de tabaco, un fumigante de ajiajo, venden otro producto que se llama NIM, todo esto es natural. Entonces, esto no nos va a quemar las plantas, pero les digo que el truco de limpiar las plantas, sean estas o sean las que tienen en su casa de interior, grandes, chiquitas, medianas, eso es lo mejor para alejar todas las plagas de nuestras plantas. Bueno, y en cuanto al abono, como ellas, ya les dije, son plantas del desierto, o sea, ellas están aisladas. ¿Qué pasa en el bosque? Que en el bosque tenemos árboles, arbustos y tenemos pues como plantas más pequeñas. Entonces, cuando las hojas de los árboles se caen, se empiezan a descomponer, o cuando los animalitos se mueren, algunos bichitos o animales grandes se mueren, todo esto se descompone y es lo que conocemos como compost. Entonces este es el abono natural para estas plantas. En el desierto, pues las plantas están mucho más separadas, no tienen bosques enormes de donde obtener sus nutrientes, entonces ellas también están acostumbradas a no recibir tanto abono. Entonces las suculentas las podemos abonar cada 6 meses más o menos, se puede o con un compost, si hacen compost en la casa, o con un producto pues especializado para abono de suculentas. Es simplemente, como ellas son tan pequeñas, pues revolver la dosis que diga ahí, se le echa, se riega y ya, eso es todo y se ponen hermosas. Bueno, y cuando las abonamos, ¿qué pasa? No necesariamente cuando las abonamos, pero cuando las abonamos sí pasa. Otra cosa que hace que esto suceda es el sol, y es que florezcan. Yo no sé si ustedes sabían que todas las suculentas florecen. Entonces, miren, por ejemplo, esta hermosura con estas florecitas. Si ustedes ven que su suculenta sigue con la misma forma y que le empieza a salir un palito, no piensen que esto es que está como con falta de sol o falta de luz. Estos palitos, si la suculenta sigue con su forma, es porque ellas van a florecer. Entonces, miren esta hermosura. Miren, por ejemplo, aquí tengo otra, que miren, aquí está otra vez el ejemplo. La planta está tal cual como debería estar, pero ella saca un palito y miren esta belleza. Ahí están todas las florecitas. Por aquí tengo un cactus, no todas sacan palito, pero es para que no se asusten, pues, en caso tal de que les pase. Por ejemplo, miren esta belleza, este cactus, estas florecitas, todas son diferentes, no todas son pues como esta que les mostré, que son como una flor, sino que muchas se pueden ver como esto, como unos pelitos chiquiticos, pero son diferentes a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Entonces, todas estas plantas nos llenan de felicidad cada que florecen, y de verdad que esto es como para sacar la cámara y para montar en todas las redes sociales, porque es espectacular y es muy escaso. Entonces, como ya les dije, esto lo favorece el sol, muy importante, y el abono, pero es súper escaso, es un evento súper raro, entonces estén súper pendientes porque en el momento menos esperado su planta saca un palito o saca una florecita donde uno menos lo espera y es espectacular. Bueno, entonces no sé qué les parece si ya procedemos a la parte de siembra, para que ese es el momento en el que vayan y cojan todos los recipientes que tengan. Pueden coger, todo puede ser casero, un recipiente casero, una cuchara que tengan de algún domicilio, una cucharita vieja que tengan en la casa nos sirve. Como les mostré, estos palitos nos sirven. Si tienen un pincel que hace 1000 años no usan porque ya salieron del colegio, de la universidad y ya no lo usan, la regadera la pueden reemplazar por un vaso, por una jarra, o sea, pónganse creativos, porque aquí la idea es que trabajemos con lo que tenemos. No hay que tener muchas cosas para tener un jardín hermoso. Entonces, bueno, yo voy a empezar con esta matera. Por aquí tengo mis plantas. Le voy a sembrar estas 3 suculentas. Y por aquí tengo mi sustrato o la tierra, que no les había contado, a los cactus les gusta y a las suculentas les gusta tener el sustrato o la tierra muy aireado, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Ellos quieren que no se quede apelmazada el agua ahí por 15 días, sino que drene, ¿cierto? Entonces la mezcla debe ser como tierra con arena o algo que drene muy bien. No algo apelmazado, que hay plantas que les gusta pues como este tipo de tierra, todas son diferentes. Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer es que voy a echar
un pedazo de la tierra y voy a reservar un poquitico. Listo. Voy a presionar como para que la tierra quede nivelada y voy a empezar a sacar mis plantas. Entonces, si las plantas están en materia plástica, pues es más fácil sacarlas porque yo puedo presionar y con mucho cuidado voy sacando. Miren, por ejemplo, ahora que les hablaba de que las raíces se empiezan como a expandir por toda la materia y llega un momento en que ya hay que trasplantar, esta todavía puede tener más raícitas por acá, pero ya va siendo hora de que la trasplante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Uno la puede sembrar así tal cual directamente, pero también es bueno cuando están así como tan llenas de raíces, su sistema radicular está tan desarrollado, yo la voy a soltar un poquitico para que así las raíces puedan desarrollarse más y mejor hacia abajo por toda la materia. Entonces, las voy a sacar primero las 3 para después mirar cómo las voy a distribuir. Entonces, el proceso es el mismo. El proceso es el mismo con todas. Si tienen, por ejemplo, la planta sembrada en una matera de barro o de concreto o de cualquier material que no puedan estripar, de nuevo, nuestro mejor amigo, el palito, entra aquí a jugar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, yo sí voy a sacar esta. Entonces, voy a meter el palito hasta el fondo y voy a empezar como a sacarla. ¿Sí me entienden? Como si fuera a desmoldar la misma torta que hicimos ahorita. Entonces la desmoldo y ya con muchísimo cuidado la empiezo a sacar. Bueno. Entonces, miren, todas las suculentas, pues acá les traje 3 diferentes. Cada una es una especie distinta, pero lo chévere es que todas pueden convivir, porque hay plantas que uno no puede sembrar con otras, pero todas las suculentas pueden convivir con todas y todas van a ser un jardín espectacular. Entonces, bueno, lo siguiente que voy a hacer es, hay varias formas, en el momento de yo sembrar, hay varias formas de sembrar mis plantas. ¿Yo qué quiero? Si yo, por ejemplo, la voy a poner en una mesa, digamos que esta es la mesa, y la voy a mirar desde allá, pues entonces a mí me gustaría que las plantas quedaran mirando hacia allá. No sé si sabían que las plantas tienen lado, todas, pues, digamos, esta que ya floreció, ¿cierto? Ella pues tiene un lado, que obviamente es el de la flor. Yo no la voy a poner con la flor para atrás, porque nadie la va a ver, sino que este es su lado y el lado va cambiando según va cambiando la planta, según va floreciendo, según va cambiando pues como el tiempo. Entonces es muy importante yo estar observándolas para mirar cuál es el frente. Otra cosa que pasa es cuando, esto pasa más que todo en las plantas de interior, porque como ya les dije, estas son de exterior, entonces es que si yo tengo una ventana y tengo mi planta, pues obviamente ella va a buscar la luz. Si tengo una suculenta en interior, ella va a buscar la luz y por eso es que le tenemos que poner el famoso palito. Entonces, ¿qué pasa? Digamos más que todo con las plantas de interior, que yo las debo estar rotando periódicamente para que ellas crezcan uniformes y no se tiren hacia un lado. Porque si bien es cierto que tienen un frente y una parte de atrás, pues yo quiero propagar promover el crecimiento por toda la planta y no quiero que ella se tire siempre hacia la ventana. Entonces yo la voy a ir rotando y ella va a ir creciendo linda, uniforme y hacia todos los lados. Entonces este es un truco muy importante para todas las plantas, incluidas las suculentas también, porque a veces el sol pues pega por un lado, pues el sol ustedes saben que va rotando a través del movimiento de la tierra, entonces es bueno ir rotando las plantas para que vayan recibiendo el sol de distintos ángulos. Entonces, bueno, como les decía, yo las puedo poner como mirando para el frente, si están, por ejemplo, en un patio y van a estar en una mesa de centro, entonces yo quisiera hacer como un arreglo que se pueda ver de todos los lados, o si les voy a poner, no sé si tienen en la casa alguna decoración, como unas piedritas o como
unas bolitas de vidrio o muñequitos, hay gente que le pone muñequitos, bueno, pueden ponerse muy creativos. Entonces yo también puedo sembrarlas y dejar un espacio para poner esas cositas. Entonces la idea es que ustedes se pongan creativos, que le busquen el lado a la planta, que miren primero dónde la van a poner y según esto pues se imaginen, listo, entonces la voy a mirar desde acá, entonces la voy a sembrar así, o la voy a mirar por todos los lados, entonces tengo que hacer una siembra que sea como 360 y que se vea bonito por todos los lados. Entonces, como en este caso todos ustedes están allá, entonces yo la voy a sembrar mirando para que ustedes la vean. Entonces lo primero que uno hace es como hacer, por así decirlo, el diseño antes de empezar a abrir los huecos y antes de sembrar. Por eso les dije que primero las sacáramos de la matera, las pusiéramos a un ladito y así uno puede jugar y no está sembrando y desembrando y sembrando y desembrando. Entonces, yo aquí puedo ver si me gusta más acá o si está tapando pues como esta planta, por ejemplo, si la quiero poner más para acá o si las quiero poner las tres así. Bueno, entonces yo en este caso las voy a poner como así. Entonces ya que sé dónde va a ir cada una, voy a tomar mi palita, mi cuchara, el implemento que tengan, un tenedor, como les dije, pónganse creativos y usen lo que tengan en casa o hasta las manos, que para eso las tenemos. Entonces, yo ya sé dónde las voy a poner y voy a empezar a abrir los huequitos. Bueno, recuerden que si tienen preguntas sobre las suculentas que ya tienen en la casa o si nunca habían oído hablar de las suculentas, todas las preguntas que tengan, yo se las puedo resolver al final. ¿Listo? Entonces vayan anotándolas todas en el chat para irlas teniendo para el final. Bueno, entonces, voy a empezar a abrir mis huequitos. Y miren cómo va quedando. Entonces ya yo lo miro por todos los lados y apenas ya digo como estoy contenta que ahí van a quedar, entonces voy a hacer uso de la tierrita que me queda y la voy a distribuir por la matera. Las plantas deben quedar sembradas muy firmemente, o sea, no las vayan a dejar así como tambaleándose, porque si no, no van a desarrollar bien su sistema de raíces, pues no van a quedar bien sembradas y la próxima vez que las rieguen, pues van a ver que se les van a abrir unos huecos en la tierra. Entonces es clave compactar muy bien la tierra, ya les voy a mostrar cómo. Con las manos, esto no sé si sabían que la tierra tiene como unos microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud, que liberan, nos hacen que nos liberemos serotonina en nuestro cerebro, que nos hace dar felicidad. Entonces, sembrar plantas, tener contacto con ellas, abonarlas, fumigarlas, hacerles mantenimiento, limpiarles las hojas, como todo lo que hacemos cuando sembramos o cuando simplemente vamos y miramos y las regamos y nos damos cuenta que les salió una florecita, o sea, si les quitamos una hojita que está fea, todo eso es como una terapia para nosotros. Entonces, los que tengan plantas en la casa, les recomiendo que hoy por la tarde o ahorita después de este curso salgan a mirar las plantas, que les den cariñito, un poquito de abono, agüita si la necesitan. Ya les enseñé cómo saber si la necesitan con el truco del palito. Esto aplica para todas las plantas que tengan en la casa. Solo recuerden tener cuidado con las raíces. Entonces, sí, esto, pues la siembra y el contacto con las plantas nos trae muchísimos beneficios. Entonces, como ven, aquí yo estoy ya compactando muy bien la tierra para asegurarme que las plantas queden en su lugar, que no se me vayan a mover
y que la raíz, pues como les dije, se pueda desarrollar bien. Con el pincelito que les dije, que les mostré, lo que vamos a hacer es entonces quitar toda la tierra que pudo haber quedado entre las hojitas. Si ven que hay alguna hojita suelta o que ya está como sequita, se la pueden quitar. Yo tengo aquí otro implemento que me sirve muchísimo, que son unas pincitas. Esto puede ser unas pinzas de depilar, unas pinzas que tengan en la cocina. Esto pues porque es muy chiquito, yo uso pinzas pues como si fueran de depilar. Y con esto yo puedo quitar las hojitas que ya estén como feitas, pues que no se las voy a dejar porque ellas ya no se van a poner bonitas y le van a quitar un poco de alimento a la planta. Entonces no queremos que el alimento y la energía que la planta, que las raíces le están pasando a la planta, pues se nos quede en hojas que están secas, que ya no están bonitas, sino que queremos que toda esa energía se utilice en las que están bien y están bonitas para que se pongan aún mejores. Entonces, bueno, acabamos aquí de limpiar y el paso que sigue, que es súper importante cada que sembramos una planta, es el riego. Entonces acá tengo mi regadera y lo que voy a hacer es que les voy a dar un riego muy, muy, muy profundo, porque esto nos ayuda primero a que la tierra se compacte más de lo que ya lo hicimos con las manos. Si hay algún hueco que yo no me di cuenta, pues este se va a hacer muchísimo más evidente, entonces le voy a poder echar más tierrita. Y lo otro es que hace que la tierra como que se amolde a las raíces y así pues ya las raíces pueden empezar a crecer más fácil sin tener huecos o espacios donde no hay tierra y donde no se puedan pegar. Entonces vamos a hacer un riego. Recuerden, como les dije, el riego de las suculentas debe ser profundo, como cuando llueve en el desierto. O sea, debe ser un riego muy, muy, muy profundo. Si es necesario, yo puedo regar, ver que el agua salió por debajo y volver a regar otra vez. Si no estoy segura, pues como que lo hice bien. O otra cosa que puedo hacer es poner un platico por debajo, regar y dejar el exceso de agua unos 5 minuticos. No vayan a dejar ese plato con agua viviendo ahí porque pues uno puede podrir la planta. Estas suculentas son muy, muy susceptibles a estar en encharcamiento porque como ya les dije, pues ellas guardan el agua en sus hojitas, en su tallo o en su raíz y si yo la dejo nadando en un plato con agua, pues esto va a hacer que se pudran y se pudren muy fácil. Entonces, el plato lo quitan. Otra cosa que puede pasar, si dejamos un plato ahí, es que este puede empezar a atraer mosquitos, que mucha gente me dice, no, es que yo no tengo plantas en mi casa porque eso atrae bichos. No, eso es mentiras. Lo que pasa es que muchas veces tenemos ambientes como con agua, como charquitos y cosas así, y esto sí puede atraer bichitos, pero de resto, no, pues no, esto no es cierto. Bueno, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger, nosotros tenemos este tarrito de piedras, ustedes como les dije pueden coger lo que quieran, piedras del jardín o pueden coger si tienen bolitas de cristal o si tienen los muñequitos que les dije, lo que quieran, pónganse creativos o si la quieren dejar así pues también es válido, si le quieren sembrar unas plantas y la quieren llenar, también es válido. Estas plantas son de muy lento crecimiento. Entonces, si yo lleno todo esto de suculentas, pero van a tener todo el espacio hacia abajo para crecer, pues entonces no hay ningún problema. Entonces, miren, voy a regar todas mis piedritas. Y miren que ahí mismo, cuando le pongo piedras claras, por ejemplo, como que los colores de las plantas empiezan a resaltar sobre la tierra. Entonces este es un truco que hace que pues lleva como los arreglos que hagan a otro nivel. Bueno, no sé si hasta lo que llevo tienen preguntitas, si les voy a ir entonces resolviendo todas las dudas que tengan.
Bueno, entonces me están diciendo que lo que más nos están preguntando es qué tipo de tierra o abono debo utilizar. Entonces, lo primero es explicarles que son dos cosas totalmente diferentes. La tierra o el sustrato es el medio en el que las plantas van a ir sembradas y van a vivir. El abono es como la comida extra que yo les voy a dar para que el abono, no sé si sabían, que tiene nitrógeno, potasio y fósforo. Estos son tres elementos fundamentales que hacen que las plantas se pongan bonitas, pero no es lo mismo el abono de las suculentas que el abono de una planta cítrica, que el abono de una orquídea, ¿cierto? Todos están desarrollados y formulados balanceando estos tres elementos, y hay unos que tienen microelementos también, pero los balancean según las necesidades de cada una de estas plantas. Entonces, lo primero es que busquen un abono que sea especializado para suculentas, o como les dije, si tienen compost casero, pues este también nos funciona. Lo único que les digo es que si, digamos, en la casa comen demasiada naranja, pues entonces esto nos va a elevar ciertos niveles y va a ser como más ácido el compost. Entonces lo que queremos es que sea balanceado, que haya de todo, pero pueden usar el compost. En cuanto al sustrato o a la tierra, como les dije, debe ser idealmente como una mezcla de tierra negra, ojalá con arena, porque esto hace que la tierra esté un poco más aireada y el agua pueda bajar más fácil y no se quede estancada, no se quede apelmazada, y así evitar que se nos pudran las suculentas. Bueno, por aquí Verónica nos pregunta que cuántas suculentas pueden convivir juntas en una matera. Entonces, como les dije, dependiendo, esta matera tiene pues como un buen espacio para que se desarrollen las raíces, y como les conté, las suculentas, o sea, esta planta puede vivir en esta materita chiquitica años. O sea, y cuando les digo años, pueden ser 2, 3, hasta 4 años, hasta que empecemos a ver que se les están saliendo las raíces por debajo. Bueno, una cosa que no les dije que es clave y es súper importante: todas sus materas deben tener drenaje, sea para suculentas, sea para cactus, sea para plantas de interior. El drenaje es clave, porque si no, se nos pueden podrir las plantas. ¿Qué pasa con los terrarios, por ejemplo, que son en vidrio? Que ahí podemos nosotros, pues como es de vidrio, podemos ver cuando la tierra está seca y cuando no, y estos se deben regar muchísimo menos. Entonces, es muy importante que revisen que todas tengan el huequito, y si no, que se lo abran. Bueno, y entonces volviendo a la pregunta, como su sistema de raíces es tan pequeñito y ellas van creciendo tan lentas, entonces les dije que, por ejemplo, yo esta matera la podría llenar, o sea, yo podría poner 1, 2, pueden caber por ahí 10, o sea, que queden así súper repolludo, como esos arreglos que uno ve que son espectaculares, porque tiene muchísimo espacio hacia abajo para poder desarrollar las raíces. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes miren el tipo de planta, cómo crece, si crece muy rápido, y el fondo pues que tiene la materia. Pero en el caso de las suculentas pueden meter muchas, desde que tengan espacio. Bueno, tenemos más preguntas. Bueno, por aquí nos pregunta Paula que si hay algo que le pueden echar a las plantas para que los gaticos no se las coman. Entonces, bueno, tenemos bastante experiencia con gaticos y son muy traviesos y les encanta, o sea, se comen hasta los cactus. Con decirles que hay clientas que nos mandan fotos de cactus llenos de espinas, y el gato se la comió. Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo no se chuzan? No se deben chuzar, pero son muy curiosos. Entonces, hay varios métodos. ¿Qué nos ha funcionado a nosotros con nuestro gato Sammy? Nos ha funcionado poner canela, pero como sabemos, cada gato es distinto, cada gato es un mundo. Entonces, hay algunas personas que los ponen muy altos, pero el gato llega hasta allá. Hay otras personas que le echan canela. Le podemos poner como cosas que huelan fuerte, pimienta, de pronto, no mucha pues, pero le ponen un poquito por encima. Pero ya es cuestión como de cada gatico. Acá hay gatos, como les digo, que se comen los cactus, hay gatos que no les importa la canela, hay gatos que no les importa, o pimienta cayena también puede ser, como olores fuertes, como que los repelen. Entonces miren ustedes, es como cuestión de ensayo y error, pero es una pregunta muy frecuente que nos hacen.
Bueno, María nos pregunta que si las suculentas pueden estar en el jardín y aún así recibir en temporada de invierno agua y agua, porque pues vivimos en la ciudad de la eterna primavera, pero aquí solo llueve. Entonces, esa es una pregunta súper buena. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi matera, ¿cierto? Que es de este tamaño, que tiene una capacidad de agua, por así decirlo, o tengo mi jardín, pues es muy diferente como esas dos cosas. Las voy a explicar como más a fondo. Una matera en barro va a drenar solo por acá y el agua que se quede represada se va a quedar ahí. Lo mismo va a pasar con una matera en plástico. Una matera de barro que tiene su mismo drenaje, pero el material es poroso, pues el agua se va a, como a evaporar muchísimo más rápido. En el jardín, pues como tenemos tierra infinita hacia abajo, la tierra tiene su propio mecanismo de drenarse, a no ser pues que sea un lugar específico donde vemos que se arman charcos o cosas así. Pero no sé si han visto que hay muchos jardines donde están en el exterior, aquí en Medellín, donde llueve y llueve y llueve, pero están las plantas, pues las suculentas sembradas en el jardín o cactus sembrados en el jardín y no les pasa absolutamente nada. Pero esto es porque la tierra tiene la capacidad de drenarse. Otra cosa es yo poner esta matera, que no es como la de barro que es porosa, la pongo en el jardín a que le llueva y llueva y llueva y llueva y llueva. Esto seguramente se va a encharcar y ahí es muy posible que tu suculenta se pudra. Pero si la tienes en el jardín, en tierra, no pasa absolutamente nada y son hermosas. Ahí es donde más bonitas se ponen. Bueno, Verónica nos pregunta cuáles son las materas más recomendadas para las suculentas. La verdad es que no hay ningún tipo de matera que sea mejor o peor. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes, la clave aquí es la observación, ¿cierto? No es lo mismo yo vivir en Cartagena que vivir en Pasto, que vivir en Medellín, ¿cierto? El clima es diferente, la humedad es muy diferente, hay un lugar donde hace más calor, hay otros donde hay mucha más humedad, donde pues uno ve que la tierra de las plantas no se seca. Entonces aquí la clave es la observación. Como les dije, el barro es poroso, entonces yo riego y seguramente la tierra se va a secar mucho más rápido. Vuelvo y les digo, se los juro, este truco del palito es infalible. Entonces, el barro poroso se evapora mucho más rápido. La cerámica no es porosa, entonces el agua va a durar ahí contenida mucho más tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un terrario de vidrio que no tiene pues desagüe por debajo, como les dije, entonces yo voy a regar y voy a observar muy bien cuando ya la tierrita esté, uno sabe pues el color en el que la tierra está cuando está seca, entonces la clave es la observación, la clave es el palito, la puedes sembrar desde una coca plástica que tengas en tu casa hasta la matera más lujosa del material más, o sea, lo que quieran, lo que quieran, lo que quiero que ustedes sepan es que la clave aquí es la observación. La observación, saber en qué clima viven, saber, el clima va cambiando obviamente, digamos hoy estamos en Medellín en un verano espectacular, pero pues puede que esta noche caiga un aguacero, entonces es muy importante saber cómo está el clima y observar sus plantas, observar la tierra. Observación es la clave, esa es lo que les debe quedar súper importante de esta clase. Bueno, nos preguntan también cómo podemos revivir las suculentas. Entonces, pues las suculentas son como un paciente, o sea, cuando están decayendo, todo depende de por qué es que están en una etapa en la que hay que revivirlas, por así decirlo. Entonces, hay pacientes que llegan a la clínica y lastimosamente no hay nada que hacer. Hay pacientes que llegan a la clínica con neumonía, pero hay otros que tienen problemas estomacales, o sea, hay que, vuelvo y digo, observación. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que observar bien por qué es que la tienes que revivir. Entonces, si creció y se volvió un palo largo por falta de sol, entonces pues hay que ponerla al sol. Pero si ya está muy, muy fea, lo que te recomiendo es que hagas lo que te dije acá. Quitas con mucho cuidado las hojitas, las vas sembrando en tierra. No te garantizo que todas vayan a pegar porque además no sabemos el estado en el que está la planta. Si estas hojitas que vas a quitar acá también ya estaban en estado crítico y se iban a morir, pero esa es una manera pues como de salvarlas cuando hay demasiado, pues cuando hay mucha falta de sol. Otra es cortar
yo corto pues el tallito por aquí y vuelvo y siembro el tallito, o como les expliqué, vuelven y lo ponen en agua. Entonces, esa es otra manera de salvarlas, por así decirlo, cuando el problema es falta de sol. Cuando el problema es exceso de agua, y digamos que yo, ay, pucha, es que yo tengo unas suculentas sembradas en una matera así, pero esto no tiene desagüe. Entonces, corran, por favor, desiémbrelas, ábranle un hueco a la matera o cambien de matera por una que tenga desagüe y vuelvan y siembranlas en un nuevo sustrato, que no esté mojado, que no esté emparamado, porque seguramente el fondo de la matera va a oler maluco. Entonces, si ese es el problema, lo más importante es cambiar inmediatamente el recipiente. No sé, pues como les digo, observen muy bien cuál parece ser el problema y según eso tomen acción. Hay algunas que seguramente no vamos a poder salvar, pero les aseguro que hay muchas que sí. Bueno, entonces nos están haciendo una pregunta muy interesante que es ¿qué tipo de arena mezclar en la tierra para poder hacer la tierra pues, o el sustrato ideal para suculentas? La arena de pega es muy buena, la arena que usan en los areneros también es muy buena. Incluso si viven en la costa y tienen acceso a arena de mar, también está bien. O sea, la fórmula ideal es como mitad y mitad. La mezclan muy bien y van a ver que la tierra tiene una consistencia como mucho más. O sea, miren que no es como la tierra negra que uno compra, que es como mucho más oscura. Esta es como un poquito más cafecita, un poquito más clarita. Como que se desmorona muy fácil, pues no se apelmaza como en esos troncos. Miren que aquí yo tengo un poquito de la otra tierra. La tierra normal que compramos, pues tierra negra, que es muy buena igual, pero para otros tipos de plantas se vuelve como así como en estos tronquitos, mientras que esta, ustedes van a ver que siempre está como muy sueltica. Entonces esa es la idea, que siempre esté muy suelta. Bueno, por aquí Santiago nos pregunta que si podemos repetir el truco del palito. Claro que sí. Entonces, ustedes cogen un palito de madera, de bambú, puede ser de la madera que quieran. Lo más importante es que no esté como laminado, pues, o que no tenga como una laca, porque lo que queremos es que esto esté como en su estado natural para que absorba agua. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a meter por todo el borde de la matera, como ya les dije, no vayan a meter su palito por acá, porque si lo meten acá es muy probable que si la planta ya desarrolló su sistema de raíces, pues entonces las voy a romper. Entonces lo más importante es irnos hacia el extremo que más podamos de la matera y donde no estén las plantas. Obvio, no por acá, porque pues yo tengo mis plantas por acá, sino irme lo más alejada posible de las materas, dejar un poquito de tiempo, porque pues la maderita va a absorber la humedad y como haciendo una torta. Si yo el palito de la torta lo saco y está mojado, tengo que dejar la torta todavía en el horno. En este caso, si el palito está mojado, es que todavía la planta tiene agua. Si está seco, pues es que ya debo regar. Miren la diferencia con el palito que cogimos ahorita. Miren que este ya está súper negro, se ve que está mojado. Entonces, claramente, pues esto es porque acabamos de regar esta matera. Pero entonces, si el palito sale así, no es momento de regar. Si saliera así, como está pues aquí sequito, pues o con un poquito de tierrita, pero pues obviamente se le va a pegar tierra, pero que uno sabe que está seca, ese sí es el momento de regar. Si por ejemplo está mojado este pedacito, bueno, ya pueden regar porque el sistema de raíces de esta planta pues no está muy grande todavía, entonces si lo que está mojado es el fondo, pues puedo volver a regar, pero como que usen su sentido común y piensen, listo, si está mojada la punta, pues puedo regar, pero si está mojado desde arriba hasta abajo, es que esta matera está emparamada porque está recién regada, entonces no debo regar. Bueno, una pregunta muy interesante de María del Rosario es si pinto la matera, ¿pierde la porosidad? Entonces, esto en el caso pues de las de barro o las que sean porosas. Si yo la pinto simplemente con una pintura que no tenga, pues que no sea como plástica para exteriores, si no le echo un esmalte después o un barniz para proteger,
esta no va a perder porque igual la pintura también pues permite pasar el agua. No sé si aquí ustedes ven que la materita ya acá está un poquito seca porque aquí no hay tierra, pero miren que de acá para abajo está toda mojada. Entonces si yo la pinto, eso no va a afectar en nada, pero tienen que revisar que sea una pintura que no tenga pues como nada plástico ni nada que la impida pues como que el agua salga. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces nos preguntan que si hay una suculenta con muchos bichitos, ¿qué pueden hacer para solucionar este problema? Entonces, como les dije, este es nuestro mejor amigo, porque este nos permite llegar a todas las esquinitas, a todos los huequitos donde se pegan hoja con hoja, que ahí es donde a ellos les encanta vivir porque saben que uno ahí no los va a encontrar. Entonces con esto podemos limpiar muy bien, incluso podemos lavar y volver a seguir. Como les dije, nunca limpien una planta y después, antes de lavar, sigan con otra, porque si esta tiene algo, se lo puedo pegar a esta. Entonces lo más importante es nunca pasen de una planta a otra sin lavar. Entonces, este es nuestro mejor amigo, como ya les dije, hay algunos fumigantes como el de ajiajo, tabaco, el de NIM, que son naturales. Miren muy bien que sean naturales, que no vayan a tener químicos, porque los químicos las afectan mucho y les pueden dejar cicatrices en las hojas y esas cicatrices ya no se les quitan. Entonces, les pueden fumigar o otro truquito es disolver un poquito de agua con alcohol, coger un copito y con ese copito coger y untar donde estén los bichitos y esto nos puede también ayudar a matarlos. Bueno, Adriana nos pregunta que si tenemos bichitos en las raíces, ¿qué podemos hacer? Esta es otra pregunta muy interesante y la respuesta es, si yo ya tengo, pues si los tengo arriba, es muy probable que los tenga abajo, pero si yo los logro controlar a tiempo, pues todo va a estar bajo control, ¿cierto? Si yo abrí la tierrita y me di cuenta que están abajo y la planta está muy llena, lo mejor y lo que yo les recomiendo es, saquen la planta, laven muy bien las raíces con mucho cuidado. Eso pues no hay problema en que las laven, pero lávenlas con mucho cuidado, ¿cierto? Le quitan toda la tierrita, todos los bichitos que son, hay blancos, hay verdes, hay negros, bueno, hay de muchos colores. Aprovechen y laven también la planta muy bien con agua, como a presión. Revisen muy bien que no haya bichitos y trasplanten en una matera nueva y con tierra nueva, porque es que los bichitos hay varios tipos pues distintos como ya les dije, pero hay algunos que se pegan de toda la matera, por dentro, por fuera, se les pegan a las otras plantas. Entonces lo más importante es como literalmente cuarentena. Me la llevo, la siembro en otra matera y si está acompañada de otras plantas, a todas hacerles el mismo proceso. Limpiar muy bien, lavar las raíces, quitarles toda la tierra, todos los bichitos. Aquí dentro de las hojas también quitar todo, cambiar de matera, cambiar de tierra y sembrarlas nuevamente. La tierra, bótenla lejos, puede ser en un jardín, que en un jardín pues eso es como un ecosistema donde los mismos bichitos pues se alimentan de esas plaguitas. Si es demasiada, pues tampoco le vayan a hacer ese daño a la vecina y no se lo echen en el jardín, sino que lo botan simplemente con la basura, tampoco lo vayan a echar en el compost, bótenlo a la basura y siembren con tierra nueva y laven muy bien la matera y ya la matera les va a servir para volver a sembrar otras plantas. Bueno, Kelly nos pregunta que si la canela sirve como insecticida natural. La respuesta es sí y no. Sí, porque sí funciona, pero no porque no todo, así como les dije que hay unos gatos que los repele pues la canela, hay unos insectos que no los repele la canela. Entonces es bueno echar porque repele ciertos mosquitos, bueno, algunos, pero puede que no todos, pero es un buen tip. Bueno, Viviana nos hace una pregunta muy interesante que es si las piedritas no le hacen daño a la tierra o a las raíces. Entonces, si yo sembré muy bien mis plantas y obviamente no les dejé las raíces por fuera, sino que muy importante que todas las raíces queden cubiertas, si todas las raícitas quedan cubiertas,
No hay por qué, pues, y no estripas pues las piedras durísimo hacia las, o sea, esto es simplemente decoración, se pone aquí encimita. ¿Qué pasa? Eso sí, hay que tener muy en cuenta, si yo pongo una capa de piedras, esta va a actuar como un invernadero, por así decirlo. Entonces esta no va a permitir que el agua se evapore tan fácilmente, ¿cierto? Entonces, pues como esta materia es porosa y el agua se evapora fácilmente, no hay ningún problema. En esta, pues tampoco hay ningún problema, pero hay que saber que esta con con piedras, perdón, se va a regar cada X día. No les voy a decir cada cuántos, porque ya saben ustedes que la observación es su mejor amigo. Entonces, yo riego esta cada X días. Pero si esta tiene igual la misma piedra, la misma tierra, las mismas plantas, exactamente lo mismo, pues claramente esta la voy a necesitar regar muchísimo después que esta. Entonces, no les va a pasar nada, no, desde que no, pues, o sea, no, es que lo único es que esto tuviera pues algo, que fueran piedras que se desintegraran y tuvieran algo, pero una piedra normal que te encuentres en un vivero, que te vendan como piedra decorativa, no te va a hacer absolutamente nada. Bueno, Mercedes nos pregunta que si cuando se caen las hojitas es falta de agua. Entonces, aquí hay dos cosas, dos motivos por los cuales se pueden caer las hojas. Si las hojitas se están cayendo y están secas, o sea, secas, tostadas, es normal que se caigan, así como uno se peina por la mañana y se le caen pues un pedazo de pelo. Entonces, eso es normal. Si ustedes ven que una vez al mes hay una hojita que se seca, es que cumplió el ciclo y está dando paso a hojas nuevas, ¿cierto? Lo normal es que las hojas secas siempre estén en la base de la planta y las hojas nuevas siempre estén arriba. Si ustedes ven que se están secando arriba, por ejemplo, puede ser falta de agua. O si ven que llegué yo un día y hay 20 hojas secas, se las quito y al otro día hay otras montón de hojas secas, esto sí no es normal y puede ser falta de agua. Si por el contrario se le están cayendo, pero todavía están verdes, puede ser que la planta se está empezando a pudrir y esto se debe al exceso de agua. Entonces recuerden que es normal que las hojitas se caigan, perfectamente normal, a un ritmo pues normal, no acelerado. Si ven que todos los días le tienen que quitar muchísimas hojas, esto ya es para prestar atención. Entonces si están secas es falta de agua. Si están todavía verdecitas o incluso a veces uno las como que las estripa y botan agua, esto es que le están echando exceso de agua. Bueno, entonces, primero que todo les voy a recordar la encuesta que les mandamos al chat. Por favor, respondan la que es muy importante para nosotros. Y Patricia nos va a hacer una pregunta. Listo, la pregunta es que si se pueden hacer injertos con las suculentas. La respuesta es sí. No sé si han visto algunos cactus que son verdecitos abajo y encima tienen una bolita súper bonita que parece roja, fosforescente o rosada o amarilla. Estos son injertos que se hacen de cactus. La cosa es que esto lo tiene que hacer pues un experto o hay que aprender muy bien cómo hacerlos porque si no puedes aporrear tus plantas, si no lo haces con los implementos supremamente limpios pueden entrar bacterias en la planta y la pueden podrir. Entonces sí, esto es hecho normalmente por expertos o pues por gente que ha tomado cursos, pero sí se puede hacer y salen cosas muy bonitas, no todas se pueden injertar con todas, entonces por eso hay que saber del tema. Bueno, Viviana por acá nos pregunta que cómo evita que el perro se coma las plantas. Entonces, esto es igual que con los gatos. Hay que ponerles cosas que, pues primero, un perro es mucho más fácil si yo lo pongo como en una repisa o en un lugar alto. Los gatos sí llegan allá, pero los perros no. Entonces, un tip sería, pues, eleva tus plantas donde tu perrito no alcance a llegar. Pero el otro es ponle cosas que le huelan fuerte, como por ejemplo la pimienta cayena, la canela que ya les dijimos, la pimienta normal y es prueba y error porque como hay gatos que les gusta la canela y hay otros que les parece el olor horrible, lo mismo pasará con los perritos. Entonces, pero para el perro lo más fácil es elevar las plantas porque es más difícil pues para ellos llegar a esos lugares.
Bueno, Astrid nos pregunta que si en su casa no da el sol directo, que cómo hace ella para que las plantas tomen el sol necesario. Entonces, pues lo más importante es que por alguna ventanita seguramente debe entrar y pues como el sol va girando, se va moviendo a través del año, entonces pues que busques cuál es la ventana por la que entra. No a todas las plantas les tiene que entrar, pues si la pregunta es en las plantas en general, por ejemplo, estas que son plantas de interior, estas que yo tengo aquí a mis lados, que son plantas de interior, pues no necesitan sol directo. Las suculentas sí. Entonces, si tu caso es plantas en general de casa que son de interior, pues no hay problema. Las ubicas cerca a una ventana donde reciban buena luz natural, sin sol directo. Si tu caso es suculentas, ahí sí, debes buscar un lugar, así sea el rinconcito donde se asolea el perro por la mañana, ahí es donde las debes poner porque ellas sí deben recibir sol directo. Otra cosa sería, por ejemplo, los cactus son mucho más resistentes y aunque no los debemos meter a un baño ni meterlos al lugar más oscuro, que es donde nos han dicho que ellos son súper resistentes y si los metes en un hueco te van a sobrevivir, ellos sí van a sobrevivir, pero va a llegar un momento en que no van a aguantar porque no tienen sol y se van a morir. Pero entonces, si lo que tienes es una casa muy iluminada, que no le entra sol directo, te recomiendo más que todo los cactus. Bueno, les voy a recordar la encuesta, por favor, que se las pusimos en el chat y vamos a recibir una última pregunta. Bueno, Carmen nos pregunta que si las suculentas llevan mucho tiempo sembradas, que si es mejor volver a resembrar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la tengo en una matera así sola, ¿cierto? Y yo veo que mi planta está súper bonita, que sigue creciendo, que no la veo como estancada, porque a veces uno dice como, esto hace rato no saca un hijito nuevo, hace rato que yo no, o la veo como que el color está como feíto, uno las ve como tristes, ¿cierto? O si veo que las raíces se están saliendo por debajo, o si intento meter el palito y siento que está muy duro o no mete, o si la materia es plástica y la intento estripar y no estripa, entonces aquí puede ser que necesite un cambio de materia, ¿cierto? Si no, si la ves feliz, si la ves que sigue sacando hijitos, hojitas nuevas o flores nuevas, está bien. Lo mismo para un jardín. Si tú ves que hay una planta, a veces hay unas que crecen muchísimo más que otras y como que se van comiendo, por así decir, toda la materia, entonces puedes dejar esta sola y puedes pasar las otras. O sea, hay una que está como triste y fea, ¿qué va a hacer uno? Primero, pues revisar si tiene bichitos o algo, si no, lo más importante siempre es ir buscar el problema de raíz. Entonces, ¿esto qué es? Literalmente, desembrarla, revisar, porque a veces se pudren desde la raíz y uno no se da cuenta. Entonces, desembrarla, de pronto cambiarle un poquito de tierra. Acuérdense que cada cierto tiempo, por ahí cada 3, 6 meses o unas 2 o 3 veces al año, le pueden dar abonito. Pero sí, o sea, lo que quiero que les quede como de este curso es la observación es la clave. Entonces, si ustedes ven que hay una planta que está estancada o que está para atrás o que está triste, revísenla muy bien, revisen si es la raíz, si es que hace 1000 años no le dan comida o si es que no la volvieron a regar o si es que necesita un cambio de materia. Entonces, sí, básicamente esto es lo que quiero que les quede. La observación es clave, las suculentas aman y necesitan el sol y el agua la deben observar muy bien y deben regar a profundidad y observar muy bien antes de volver a regar. Entonces, bueno, les quiero dar muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero que hayan aprendido muchísimo, que el jardín que sembraron o que van a sembrar les quede espectacular y que pues con el tiempo se les vaya poniendo cada vez más hermoso. Muchísimas gracias por acompañarnos.